Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Si el vecino me hace cambio de luces, yo le tiro los cortes al tiro, porque sé que quiere hacer para el almuerzo. Así es su carnicería vecina o el almacén amigo, que siempre tiene carne Super Cerdo, prácticas y fáciles de preparar. El barrio tiene un sello único, el sello del sabor Super Cerdo. Búscalo, prefiérelo y apoya al barrio hoy más que nunca con Super Cerdo. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen 1000 rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos cuando comenzamos el trabajo de nuestro departamento de prensa, recabando lo más importante acontecido en las últimas horas aquí en nuestra región de Valparaíso, en la edición central de noticias de Quinta Visión Televisión. Quiero contarle que en breve, solo en algunos minutos, en un contacto desde Nueva York, estaremos con Silvio Cúneo, abogado docente de la Universidad Central de Chile. Bueno, todo a propósito de que continúa, es el tema que se conversa en todos lados. Es esta polémica por el beneficio de libertad condicional y en particular en el caso de Hugo Bustamante, el inculpado, el imputado en el caso de la muerte de Ámbar. Estaremos con él entonces haciendo un análisis al beneficio de libertad condicional. El abogado está desarrollando en Nueva York un posgrado en criminología. Qué mejor entonces de poder tenerlo en algunos minutos junto a nosotros y con ustedes para hacer una evaluación de lo que está sucediendo. Vamos con los titulares y volvemos. Hugo Bustamante fue formalizado por violación, femicidio e inhumación en caso de Ámbar Cornejo. Vecinos del Cerro Cordillera de Valparaíso exigen reapertura de los ascensores Cordillera y San Agustín. Preocupación en Viña del Mar por aumento de casos activos de COVID-19 y de movilidad en la comuna. Bien, vamos ahora con el detalle de las informaciones. Por los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal en calidad de autor y grado consumado fue formalizado Hugo Bustamante, único acusado por la muerte de Ámbar Cornejo, de 16 años. Fue la fiscal regional la primera en intervenir en la audiencia de formalización de Hugo Bustamante, solicitando que el imputado por la muerte de Ámbar Cornejo, de 16 años, fuera formalizado por los delitos de violación con femicidio e inhumación ilegal en calidad de autor y grado consumado. De acuerdo a lo expuesto por la Fiscalía y los peritajes realizados al teléfono de Bustamante, entre los días 20 y 28 de julio, realizó una serie de consultas sobre elementos relacionados con cómo cometer el delito. El imputado planificó previamente los hechos descritos. Para ello, utilizó tablas que se procuró con antelación y con las que ocultó el cuerpo. Además, entre los días 20 y 28 de julio, realizó diversas búsquedas en Internet digitando las siguientes frases: precio de armas eléctricas, pistola eléctrica paralizante a distancia, uso de cloroformo para dormir, venta de camisa de fuerza, psiquiatría, tortura china con bambú, tortura china gota de agua, torturas para doblegar la voluntad, éter en spray para dormir, uso del éter para dormir personas, uso médico de la escopolamina, burundanga, ¿qué es? ¿Dónde comprar gamma hidroxibutírico? Poder total y absoluto. ¿Cómo cambiarse el nombre y apellido? Torturas psicológicas, métodos de tortura, precio de moledoras de carne, golpes para desmayar, dormir o inmovilizar.
Al realizar una revisión de los hechos, la Fiscalía de Villa Alemana además entregó como pruebas de la investigación que se encontraron muestras de sangre en 3 lugares de la vivienda donde se registró el femicidio. Que de acuerdo a peritajes del sitio del suceso, el imputado modificó el sector donde se encontraron los 3 coolers con las partes del cuerpo de la víctima. Que entre la noche del día 29 y madrugada del 30 de julio, vecinos escucharon golpes al interior de la casa y que se encontró una polera con el nombre de Bustamante con restos de sangre enterrada. Efectivamente, de que con anterioridad a la comisión de estos hechos, el imputado intentó ilustrarse respecto a cómo realizar el macabro hecho en el que definitiva resultó ser víctima la joven Ámbar. Con los antecedentes encontrados en el sitio del suceso, particularmente la polera manchada de sangre que estaba junto con el cadáver de la joven que dice Hugo Bustamante, con el hecho de que ese domicilio corresponde al del imputado y él tenía dominio del hecho, es posible, en opinión del Ministerio Público, dar por acreditado tanto la existencia del delito formalizado como también la participación del imputado. Además, la fiscal regional agregó que de acuerdo al informe preliminar del Servicio Médico Legal, se constató que hubo actividad sexual cercana a la muerte, lo que constata el delito de violación con femicidio, presentándose diversas agravantes. Hay una especial indefensión. Además, eso desde el punto de vista del entorno de la menor y de las acciones que se desarrollaron respecto a ella, es necesario tener en cuenta que no solo se la privó de la vida y se vulneró su libertad sexual, sino que esto tuvo lugar en condiciones extremadamente macabras, podríamos utilizar esa nomenclatura. Hay una situación, por cierto, en que se le da muerte y posteriormente se la desmembra, pero en lo esencial se está alterando y afectando la libertad sexual de esta menor y su condición de niña y mujer. La solicitud de prisión preventiva para el imputado fue apoyada por la Defensora Nacional de la Niñez, la Intendencia Regional, el abogado del padre de la menor, que son querellantes en este caso, tras descartarse acciones similares del municipio de Villa Alemana y el Sename. Por su parte, el defensor público Bustamante expuso su intervención en que la Fiscalía se basó en pruebas preliminares en contra de su defendido. Está la disposición del artículo 259, inciso final del Código Procesal Penal, el cual dice: la acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formalización de la investigación, aunque se efectuara en una distinta calificación jurídica. ¿Qué quiero decir con esto, señoría? Se ha argumentado por parte del Ministerio Público y se levantó como evidencia, hoy día existe un informe preliminar de autopsia. Ese informe preliminar, como preliminar que es, digamos, no es concluyente el día de hoy, justamente para poder establecer esos presupuestos fácticos e incluirlos, digamos, en la figura penal que hoy día ha comunicado el Ministerio Público, por la cual le imputa a nuestro representado. Tras conocer los alegatos de todas las partes, finalmente la magistrada del Tribunal de Garantía de Villa Alemana, Daniela Rodríguez, decretó la prisión preventiva para Hugo Bustamante, que se cumplirá en la cárcel de alta seguridad de Santiago, y un plazo de investigación de 120 días. Anunciamos previo a los titulares que estaríamos conversando aquí en nuestra entrevista remota o a distancia con el abogado, profesor, docente de la Universidad Central de Chile, Silvio Cuneo. ¿Cómo está, abogado? Gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario, gracias porque usted probablemente más allá de su condición y calidad de abogado es ser humano. Y yo creo que frente al asesinato, al cruel asesinato de Ámbar, la sociedad chilena ha reaccionado de una forma que tiene toda justificación. Hay algunos que han desempolvado la posibilidad de volver o de retrotraernos a la pena de muerte. Y esto tenemos que hacer necesariamente en estos minutos que tenemos un análisis del beneficio de la libertad condicional, que en definitiva es un poco lo que queda en ascuas, o el chileno común y corriente se pregunta cómo es posible que en este caso el autor material, no de un asesinato, sino que de 3 a la fecha, ¿no es cierto?, hubiese a 11 años haber quedado libre a propósito de este beneficio y, en definitiva, hoy se anuncia acusación constitucional contra la jueza que presidía la comisión. Y bueno,
queremos dar alguna claridad y certezas frente a tanta información a nuestros televidentes. Este lunes 10 de agosto, la magistrada del Tribunal de Garantía de Villa Alemana, Daniela Rodríguez, decretó la prisión preventiva de Hugo Bustamante, va a estar en la cárcel de alta seguridad de Santiago, y un plazo de investigación de 120 días. ¿Qué podemos responderle al ciudadano común y corriente, abogado, del por qué finalmente quedó en libertad Bustamante? Ya, mira, bueno, ante todo, sin duda que tienes razón y que este es un hecho que nos entristece mucho y que nos da mucha rabia también. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque precisamente cuando se legisla con rabia o se legisla con en caliente, para decirlo en forma bastante coloquial, sí, se legisla mal. Y aquí la rabia nos genera una reacción un poco extraña porque estamos hablando de un delito donde un hombre mata a una mujer, a una niña, y bueno, sin perjuicio de la condena que va a recibir el hombre, la sociedad y las redes sociales condenan a una mujer, condenan a una jueza, a doña Silvana Donoso, por haber presidido esta comisión de libertad condicional que el año 2016 liberó a muchas personas en Valparaíso. Casi 800 reos. Ya, y en esto yo me quisiera centrar porque una cuestión fundamental en el derecho penal, y que este es un triunfo que viene de la Revolución Francesa, es el principio de legalidad. En derecho penal nosotros necesitamos certezas. Las incertezas se prestan para el arbitrio y para el abuso por parte del poder punitivo. Y esta es una cuestión bien seria porque la historia de los delitos, si es terrible y es violenta y es sangrienta, no es nada en comparación con la historia del abuso que se ha cometido en nombre del poder punitivo. Es decir, sancionando como historia, como humanidad, hemos sido mucho más perversos que cometiendo delitos. Y aquí yo quisiera centrarme en el tema de la legalidad porque sin perjuicio de que todo pueda ser discutible, que las leyes se pueden modificar, y de hecho se han modificado, si nosotros nos centramos en la legalidad existente al año 2016, la comisión que la presidía doña Silvana Donoso, pero que la componían otros 4 jueces más, tomó una decisión basándose en la ley vigente, respetando la ley vigente a la fecha y siguiendo los criterios de la Corte Suprema. Ahora, no estaban obligados a no solo leer el informe, sino que fuera un condicionante para efectos de la posibilidad de dejarlo en libertad. Ya, es que mira, ni siquiera ahora que la nueva ley menciona el informe, este informe sigue siendo no vinculante. Y esto por muchos motivos, porque cuando se reunió esta comisión el año 2016, se dieron cuenta que había 500 informes iguales, había mucho copy-paste. Sí. Y el propio informe de Hugo Bustamante adolecía de varios problemas, porque si bien es cierto que en las conclusiones no recomendaba otorgar la libertad condicional, en el cuerpo hablaba de un mediano compromiso delictual, y en el cuerpo del texto decía que se recomendaba una salida al medio libre. Entonces no había cierta coherencia. Ahora, yo tampoco quisiera condenar a Gendarmería y al personal de Gendarmería. Yo valoro muchísimo lo que hace el personal de Gendarmería, pero estaba hablando ayer con una amiga que es asistente social en Gendarmería y me dice que cada psicólogo y cada asistente social tiene que ver entre 150 y 200 internos. Entonces, precisamente estos informes no tienen el carácter de pericia, porque muchas veces ni siquiera se entrevistan con los propios internos, más o menos se quedan con los antecedentes que tienen al momento de llegar. Y aquí hay otra cuestión importante. El trabajo de la justicia en materia penal es mirar para atrás. Nosotros miramos los hechos, los delitos, se sancionan los delitos, y es muy difícil, y siempre ha existido mucho error cuando se intenta mirar para adelante, cuando nosotros decimos lo que queremos hacer es un pronóstico clínico de cuál es el comportamiento futuro. Sí. Permítame, en beneficio del tiempo, porque se nos está escapando el tiempo de entrevista, y yo me imagino que, no sé si alguien lo habrá pensado hasta ahora, yo me imagino que sí, no creo ser el único, pero hay un cierto temor porque uno debe creer en la rehabilitación de las personas. Y aquí se siente un precedente, sin duda. Parece ser que después de este horrendo crimen, ¿no es verdad?, que se suma al prontuario que ya tenía Bustamante, es muy probable que futuras decisiones vayan en contrario de dar la posibilidad a alguien que ciertamente pretende cambiar su vida. Ya, mira, qué buena pregunta la que tú me haces. En verdad son preguntas que uno pudiera desarrollar en una tesis doctoral prácticamente, pero te voy a dar algunos datos que son muy importantes. Respecto a la reincidencia, las personas que cumplen la pena
privados de libertad en todo el periodo de pena tienen un promedio de reincidencia entre 45 y 50% una vez desde que son liberados hasta 2 años más, la mitad. Las personas que cumplen pena en un régimen abierto, una pena sustitutiva, por ejemplo, tienen un porcentaje de reincidencia de 30%. Y las personas que salen en libertad condicional tienen un porcentaje de 15%. Es decir, la libertad condicional es mucho más exitosa que el régimen abierto y que el régimen cerrado. ¿Cuál es el problema? Que no es noticia decir que de los 700, 650 se han portado bien, no han cometido ningún delito. Sí. La noticia precisamente es el delito horroroso que debe ser sancionado, pero no porque existan estos delitos nosotros vamos a cuestionar la libertad condicional. Y hacerlo sería un gran error, porque hacerlo sería tener más delitos a futuro, porque no hay ninguna institución que genere más delito, más violencia que la propia cárcel. Entonces nosotros tenemos que buscar, pensar mecanismos para tener menos cárceles. Abogado, se nos acabó el tiempo y yo creo que vamos a quedar pendientes para tener una próxima oportunidad, quizás en otro de los programas de prensa de nuestro canal, para hacer un análisis más en profundo. Agradezco su tiempo y quiero agradecer a Silvio Cúneo, abogado, profesor, docente de la Universidad Central de Chile, el que nos haya acompañado hoy. Gracias, abogado Cúneo. Muchas gracias, gusto saludarlo. Bien, cerramos entonces esta entrevista a distancia desde Nueva York con Silvio Cúneo, docente de la Universidad Central, por el tema de este beneficio de libertad condicional. Tengo que contarles, ustedes ya lo saben, pero tengo que hacerlo. Sí me tienen de casero, porque siempre que voy a mi almacén vecino encuentro carnes súper cerdo, prácticas y fáciles de preparar. Por eso yo prefiero el barrio por su sello único, el sello de sabor Super Cerdo. Búscalo, prefiérelo y apoya al barrio tú también con Super Cerdo. Vecinos del Cerro Cordillera de Valparaíso exigen reapertura de los ascensores Cordillera y San Agustín tras ganar recurso en la Corte Suprema de Justicia. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, el municipio de Valparaíso determinó suspender el funcionamiento de los ascensores. Es por esta razón que los residentes del Cerro Cordillera, cansados de no poder acceder a dicho medio de transporte local, presentaron un recurso de protección en la Corte de Apelaciones para exigir la reapertura de los elevadores Cordillera y San Agustín. Sin embargo, esta la rechazó en primera instancia, argumentando que no tenía la facultad para determinar lo solicitado. Tras lo anterior, la comunidad apeló a la Corte Suprema, quien declaró admisible la orden judicial, por lo que se podrá continuar con su tramitación en la Corte de Alzada porteña. Ahora, la tramitación del recurso de protección es una tramitación bastante ágil, bastante rápida. Nosotros esperamos que se oficien a diversas instituciones a objeto de que la Corte tenga mayores antecedentes para fundar debidamente su decisión. También cabe señalar que hay una parte que son los alegatos, en este caso los recurrentes nosotros tendríamos que alegar y el recurrido, en este caso la Municipalidad de Valparaíso, también tendría que ser oído en alegatos por la Corte para que tomen la decisión. La organización recurrente sugiere que el retorno del funcionamiento de ambos funiculares se realice respetando los protocolos sanitarios correspondientes, entre ellas la capacidad limitada de pasajeros. Para subir o bajar desde el Cerro Cordillera, los vecinos lo han realizado a través de la escala ubicada a un costado del clausurado ascensor, situación que preocupa a la comunidad debido a un aumento considerable de adultos mayores que residen en el sector, son usuarios de este medio de transporte, por lo que exigen una pronta reapertura. Sí, por favor, con urgencia, con urgencia. ¿Hace cuánto tiempo que lo tienen así? Desde que pensó el asunto de la pandemia, decidieron cerrarlo. Tú vienes agotadísima. Sí, esta escalera yo creo que es la más larga que hay. Imagínate que lo tienen que hacer también los adultos mayores. Y todos los días, yo vengo por ejemplo 2 veces a la semana, pero hay personas que todos los días suben, bajan. Esta escalera es pesada. Vivo hace como 40 años y con esta situación que el ascensor ya no funciona, hay muchas personas que son de edad y necesitan este transporte que es algo que a uno le favorece, a las personas mayores de edad, igual algo que necesitamos. Yo pienso que debería estar esto arreglado, pero no sé lo que está sucediendo con este ascensor. Mucho tiempo que está así sin arreglar. ¿El municipio debería considerarlo, no? Yo creo, claro, para ser un sector que hay muchos adultos mayores, cada día hay más adultos mayores y deberían tomar un poquito de conciencia para poder que lo arreglen. Es de esperar que el municipio porteño acoja la solicitud de la comunidad para garantizar el derecho al transporte público, sobre todo durante esta emergencia sanitaria.
Preocupación en Viña del Mar por el aumento de casos activos de COVID-19 y de movilidad en la comuna, pese a estar en cuarentena total. La alta concurrencia registrada durante la jornada de este lunes en las afueras de las oficinas del Registro Civil de Viña del Mar, sin respetar la distancia, refleja la alta movilidad visible durante estos últimos días en las calles de la ciudad, pese a la cuarentena obligatoria. La solicitud de la clave única para realizar una serie de trámites personales y de la cédula de identidad fueron las diligencias más solicitadas por los usuarios del servicio. Clave única. Necesito viajar y piden clave única, el sanitario, una cantidad de cosas. Claro, es muy complicado. Debería ser más fácil, para no que hubiera la fila acá, deberían haber puesto, no sé, pues mira, tenéis todo ese peladero ahí, una cachada de cajas para poder entregar más fácil. Pues. Ya no tenéis filas largas, tenéis 4 personas por fila, ¿no? ¿Cachai? Más corta, pero no lo hacen. Yo llegué a las 7 de la mañana, estoy entumida de frío y mucha espera, es mucha la espera. ¿Pero qué vamos a hacer? Hay que hacerlo. ¿Qué tipo de trámite vino a hacer? Vengo a sacar carnet, a sacar carnet porque me vence el 2026, pero se me echó a perder el chip. Así que tengo que obligadamente cambiarlo para hacer los trámites del banco. Mucha la espera, ¿no? Es mucha la espera, el frío, mucho frío en la mañana. ¿Y a la hora que usted llegó, cuánta gente más ya había llegado? Había bastante gente ya. Si yo quedé por ahí atrás, donde está la bandera, más atrás quedé. Harto rato. Muy temprano. Todavía no he tomado la hora. Estaré unas 3 horas atrás. Oye, ¿qué trámite vino a hacer usted? La cédula de identidad. Claro. No digo que la perdí, pero la perdí. Así que, no, ahora yo estoy tranquilo ya. Oye, hay mucha gente acá. Cualquier gente. En tanto, en el centro de la comuna, las imágenes de las nulas fiscalizaciones policial y militar y las filas continúan repitiéndose en bancos, incluso en sucursales de compañía de telefonías. Por otra parte, las farmacias y panaderías continúan siendo los locales de primera necesidad más requeridos. La ciudad jardín alcanzó los 304 casos activos de COVID-19 durante la última semana, esto de acuerdo al reciente informe epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud, que refleja un aumento en un 30% de contagiados. La tendencia es que ha ido en descenso los casos activos, pero que también vemos un aumento en la última semana y que también esperamos que sea un hecho aislado y que sigamos mejorando este indicador tanto en Valparaíso y Viña del Mar, que son las comunas más grandes de nuestra región. Según el mencionado documento, Viña del Mar es la segunda ciudad con mayor cantidad de casos totales, registrando un total de 4.106 pacientes de coronavirus y un total de 107 víctimas fatales. Y con respecto al informe de la pandemia en la región, se ha informado que ya se contabilizan a la fecha 19.243 pacientes con contagio. Y la cifra de decesos por esta enfermedad alcanza las 569 personas. En el plano nacional, los pacientes con contagio del virus llegan a 375.044, mientras que los fallecidos alcanzan los 10.139 en el territorio nacional. De acuerdo a lo informado por el alcalde de Calle Larga, Nelson Venegas, en acuerdo con la comunidad educativa se determinó no volver a clases presenciales en dicha comuna durante este año 2020. Aquí están las declaraciones de la autoridad comunal de Calle Larga. Hemos llegado a la determinación que debemos suspender las clases presenciales de los alumnos y de las alumnas. No es algo antojadizo, es previamente estudiado, hemos analizado profundamente el tema que tiene que ver con esto, porque la verdad de las cosas es que si los niños vuelven a clase, lo van a hacer en octubre, a mediados de octubre, van a tener clase en octubre, noviembre y unos pocos días de diciembre. Es decir, son muy pocos días donde aparte de los pocos días, los padres y las madres no están dispuestos, y ustedes lo saben, a enviar a los niños a clase. Entonces, pocos días de clases presenciales, y por otra parte los niños y las niñas no van a ir, lo único que hace es interrumpir más todavía lo que se está desarrollando por último en clase a distancia. Entonces se entra en un desorden que en definitiva va a terminar perjudicando el proceso educativo de los niños. Y eso es lo que no entendemos, que desde el Ministerio de Educación no se piense en aquella situación.
Porque aparte de eso, parece que como se definen las políticas desde Santiago o en lugares que no conocen la realidad de los territorios, de las localidades, ellos no entienden, por ejemplo, que en comunas como las nuestras, muchos de los colegios ni siquiera tienen alcantarillado, que las soluciones sanitarias son de otra naturaleza, que no existe una infraestructura que permita dar seguridad a los niños y a las niñas en época de pandemia. Que además tenemos que entender que los niños son los principales vectores de contagio y por lo tanto cuando lleguen a sus casas van a terminar contagiando a sus papás, a sus mamás, que muchos son adultos mayores o enfermos crónicos. Entonces pienso que no se está determinando una decisión clara, coherente, seria, de acuerdo a los tiempos que vivimos, involucrando todavía más incertidumbre en una época donde los niños y las niñas están absolutamente estresados. Son niños que, a diferencia de lo que nosotros tuvimos cuando fuimos niños, no han podido jugar en 3, en 4 meses. Bien, es todo ya. Comenzamos a cerrar nuestro trabajo por hoy, invitándoles para que nos volvamos a encontrar en www.quintavision.cl. Ese es el portal del canal. Allí está toda la programación, por supuesto, y también las noticias actualizadas de la región. Como de igual forma, los capítulos de jornadas informativas anteriores, por si usted necesita revisar. En las redes sociales, vamos ahora al fanpage que destacamos siempre, Quinta Visión Televisión. Así nos encuentra en Facebook. Busque nuestro fanpage, Quinta Visión Televisión. Puede comentar las informaciones, ser parte de ellas, compartir las noticias de su interés o contactarse con nuestro departamento de prensa. No lo olvide, Quinta Visión Televisión, así nos encuentra en el fanpage. Bien. Lo que viene es el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos. Es todo. Gracias por la sintonía y sigan junto a nosotros. Con el auspicio de PTR, Vívelo Hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias. Si el vecino me hace cambio de luces, yo le tiro los cortes al tiro, porque sé que quiere hacer para el almuerzo. Así es su carnicería vecina o el almacén amigo, que siempre tiene carne super cerdo, prácticas y fáciles de preparar. El barrio tiene un sello único, el sello del sabor Super Cerdo. Búscalo, prefiérelo y apoya al barrio hoy más que nunca con Super Cerdo. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen 1000 rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro.